Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas acá a Punto G, a este punto de encuentro con la actualidad, como lo hacemos todos los martes de 17 a 18 horas en AM 1220 Ecomedios. Programa número 25 de esta cuarta temporada y programa 147 desde que ya empezamos con esto que es Punto G. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica, gracias Matías Urtac por las cortinas, por esa voz, ahí me está haciendo señas, sí, también gracias a Matías, esa voz de locutor, esa voz casi cinematográfica. También gracias a Javier Martínez por lo suyo y sobre todo a mi querida Marta, que me dicen, ¿y por qué Marta? Sí, Marta también es parte de este equipo y obviamente que nunca la nombro, a Rosana, que siempre me da una mano en la producción. Allá en el control se están matando de risa por mis agradecimientos, pero bueno, creo que es así, no se puede, creo yo, enfrentar un micrófono sin reconocer quién está del otro lado. Y del otro lado están ustedes, que no sé desde dónde nos escuchan o desde dónde nos pueden ver, pero sepan que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, que es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Pueden seguir las redes sociales, Instagram de Ecomedios, pueden ver el programa también en YouTube, lo pueden escuchar también en formato online, así que no hay forma de perderse el último programa del mes de agosto, porque sí, hoy 26 de agosto, último martes de este mes, ya nos vamos encaminando, ¿no?, hacia la primavera. En estos momentos tenemos una temperatura de 20 grados 8 décimas, la humedad del 42%, el viento del norte 8 kilómetros por hora y la presión un poquito elevada, 1022.4 hectopascales. Desbordados de contenido con muchos puntos por abordar, decía último programa del mes de agosto, ya empieza septiembre que trae consigo la primavera, las temperaturas van a seguir el resto de la semana en estas cifras agradables, ya se perciben, ¿no?, esos días primaverales y también trae consigo, ¿no?, el mes de septiembre las elecciones porque estamos a 12 días del 7 de septiembre. Recordemos que este año las elecciones se han desdoblado. En el caso de los bonaerenses van a acudir 2 veces a las urnas porque lo harán el 7 de septiembre y lo harán luego en octubre para elegir legisladores nacionales. Así que bueno, hoy tenemos de todo, muchos puntos por tocar, punto cultural, obviamente el punto internacional para ver qué es lo que está pasando en el mundo, que siempre de alguna forma u otra impacta también en nuestro país, nuestro punto científico estrenado este año y obviamente los temas que interesan, porque qué decir, ¿no?, qué final de mes. Así que como digo siempre, como digo cada martes, en medio de tiempos complicados, en medio de una batalla cultural, con una grieta sumamente profunda que se va a poner de manifiesto, creo yo, en las próximas elecciones una vez más, y donde nuestra salud mental está puesta en jaque todos los días. Te digo lo que te digo todos los martes, quédate acá en AM 1220 Ecomedios, que te garantizo que te voy a ir llevando por distintos puntos con la idea de que podamos pensar. Esta hora es una pausa que intentamos hacer para pensar. Soy Guillermina Rizzo y ya lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, esto es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Y antes de
de entrar de lleno en el tema central del programa, hoy les quiero compartir un breve mensaje. Estamos transitando la Semana de la Prevención de la Muerte Súbita. Esto comenzó el 21 de agosto y desde Punto G nos sumamos a esta campaña, nos sumamos a esta movida, insistimos en la importancia de que todos sepan hacer reanimación cardiopulmonar, de que conforme a la ley haya desfibriladores. Un desfibrilador sale menos que un celular de alta gama. No estamos hablando ni de un tomógrafo ni de un resonador. Y de acuerdo a la ley 27.159, esta ley establece que en aquellos lugares públicos y o privados donde se congregan más de 1.000 personas deben estar cardioprotegidos. Debe haber un desfibrilador porque un desfibrilador salva vidas. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de clubes, estamos hablando de la estación del subte. Y es más, hay lugares que no esperan a decir tenemos capacidad para 1.000 personas. Entidades, instituciones, lugares que han entendido la importancia que tiene hoy un desfibrilador, la importancia que tiene de saber RCP, han puesto un desfibrilador porque sin dudas salva vidas. Así que vamos a escuchar el mensaje del doctor Mario Fitzmaurice. Él es cardiólogo, él es especialista en arritmias, para mí es el uno en este tema, es el jefe del Hospital Rivadavia y es el director de INADEA, el Instituto Nacional de Arritmias, que con motivo de esta semana nos deja este mensaje. 21 de agosto empieza la semana de lucha contra la muerte súbita. Desde el año 2010, como director del Instituto Nacional de Arritmias, INADEA, venimos concientizando, cardioprotegiendo espacios públicos y privados con desfibriladores y capacitando a la gente en las maniobras de RCP. Hoy está un poco más masificado, pero nos falta muchísimo. Tenemos que entender que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la Argentina y que la mitad ocurren en forma súbita. Que esto no es algo raro. Cuando les digan, no, bueno, pero es raro que pase. No, no es raro. Pasa una vez cada 15 minutos. ¿Y saben con qué se resuelve? Con un desfibrilador. Si le haces RCP y usás un desfibrilador dentro de los primeros 3 minutos, le das el 80% de chances a esa víctima. No te olvides, aprender RCP. Fíjate si en los lugares públicos y privados de mucha concurrencia o donde se realicen tareas deportivas hay desfibriladores. Y si no hay, exigilos. Luchemos que le ganamos la pulseada. Es la semana de la muerte súbita. Todos tenemos que hacer algo. Quizás nunca vaya a ser la oportunidad de que puedas reanimar a alguien, pero siempre vas a tener la oportunidad de auditar, de exigir, de tratar de que se cumpla la ley y de que estos equipos existan y estén más visibles que nunca. Buena semana para todos. Era el mensaje, como les decía recién, del médico cardiólogo, especialista en arritmias, jefe del área de arritmias del Hospital Rivadavia, el doctor Mario Fitzmaurice, que concientiza, ¿no?, en esta semana de prevención de la muerte súbita sobre el uso del desfibrilador. Él siempre en conversaciones y en entrevistas periodísticas que le he realizado, él siempre establece esta comparación. Dice, uno va a un edificio y ve los matafuegos. De hecho, uno en el auto lleva un matafuego porque es necesario llevarlo. No así con el desfibrilador. Y es algo que he empezado a hacer a partir de la concientización que él lleva adelante. Cada vez que voy a un lugar público digo, a ver dónde está el desfibrilador, porque de hecho tiene que haber una señalética que indique dónde esté ese desfibrilador para poder usarlo, porque en definitiva salva vidas. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno en el tema de hoy. Iba a ser el punto psicológico después de este tema, pero he reflexionado desde la psicología respecto del tema de hoy, porque siempre les digo que la importancia, ¿no?, de cuando abordamos un tema, hacerlo desde ciertos parámetros, desde ciertos supuestos teóricos, que nos den elementos para poder pensar ese tema. Y decía, ¿no?, cuando uno dice está todo bajo control, es como una especie de mantra que nos garantiza evitar sobresaltos, que nos garantiza evitar imprevistos.
Si esta frase está todo bajo control, la llevamos al plano personal, generalmente a vos, a mí, nos preparan, o al menos eso desean nuestros progenitores, para que nuestro proyecto de vida sea una sucesión de peldaños más o menos organizados, teniendo, en definitiva, todo bajo control. Por eso una persona, en líneas generales, estudia, se recibe de una carrera que puede ser universitaria o puede ser una tecnicatura, en fin. Después aspira a tener un trabajo, con el tiempo aspira a formar una familia. Y siempre digo, ¿no?, en esta cuestión de cuando uno programa algo, que lo ideal es que el guión sea propio. Que nadie nos imponga vocaciones, que nadie nos imponga parejas, que nadie nos imponga dónde tenemos que vivir, y que eso se vaya delineando, ese guión, ese proyecto de vida, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Y digo esto porque en ocasiones estos peldaños, ¿no?, que uno va cumpliendo, a veces sin darse cuenta, están prefijados por mandatos familiares, por mandatos sociales, culturales, y también está condicionado por lo político. Porque nacer en un determinado país también nos predispone. No es lo mismo la gente que vive en Sudán que la gente que vive en Argentina, no es lo mismo la persona que está en Jujuy que los que estamos acá en Capital Federal. Y cuando yo digo hasta un país predispone, esto lo digo porque me toca de cerca, porque veo a alguien en mi familia que se preparó, que desea hacer una carrera de científico, y obviamente en este país, pero el gobierno hace mierda, y lo voy a decir así porque me lo voy a permitir decir así, todo el sistema científico. Entonces uno dice, bueno, está todo bajo control, trata de organizarlo, pero así como mandatos sociales a veces predisponen, también las cuestiones políticas predisponen cuando algo está todo bajo control. Entonces, tener todo bajo control para vos, para mí y también para un gobierno, va de la mano con otro concepto que ahora vamos a pensar, y es el concepto de certezas. Certezas, esa es la palabra. En tiempos en los que nos gusta tener todo registrado, que con un celular podemos controlar todo y basta un clic para perpetuar un instante, y encima ahora hasta con inteligencia artificial que lo podemos saber todo, la certidumbre es como una especie de garante, ¿no?, que espanta, que ahuyenta ansiedades y miedos. Yo les decía hace un rato, ¿no?, que el tener todo bajo control también es una especie de garante que nos permite cierta tranquilidad y poder definir un determinado proyecto, ya sea de vida o un proyecto de país. Ahora bien, del otro lado sería la otra cara de la moneda, del tener todo bajo control y de la certeza. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la incertidumbre, tenemos lo incierto, y la pregunta es si estamos preparados hoy en este siglo XXI para manejar lo inesperado y lo incierto. Yo te propongo que te tomes unos segunditos, ¿no?, porque bueno, no podemos tomar todo el programa, y pienses en todas esas situaciones que vos tenías previstas, planificadas, contemplá hasta el más mínimo detalle, y que de golpe se vieron interrumpidas por un imprevisto, por un imponderable, tal vez hasta por algo inimaginable. Y cuando uno dice situaciones es desde un picnic, no sé, que se puede suspender por lluvia, o un viaje que tenés planeado y hay que postergarlo, no sé, porque te agarra una apendicitis, una enfermedad y hay que pegar un volantazo, o por una medida económica que también puede sacudir nuestro presupuesto. Y a veces uno dice, bueno, este año el plan es este, y bueno, vemos que hay récord en deudas en tarjeta de crédito, en préstamos personales y demás. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando uno dice cosas que a veces eran imprevistas, esto también implica planificar una campaña política y que vaya por determinados carriles, y que de pronto los audios con las coimas, ¿no?,
interrumpan y saquen de tener ese todo bajo control y corran a quienes lo diseñaron, ¿no?, de ese camino previsto. Entonces, nuestra vida cotidiana está llena, ¿no?, de vueltas y de virajes, y yo siempre digo que uno a veces cuando escucha historias de vida se da cuenta que superan la imaginación del mejor autor de bestseller, sobre todo en este país. Y sin darnos cuenta, estamos una y mil veces expuestos a lo inesperado, lo impensado irrumpe, y los proyectos a veces se nos desmoronan, a vos, a mí o al gobierno, como castillos de naipes. Y acá hay un concepto que quiero introducir. Hace unos años yo compré un libro de Nassim Taleb que indaga sobre situaciones que suceden y que exceden cualquier predicción, a las que él denomina, como se titula el libro, el cisne negro. Taleb es un financista, es un investigador, y él sostiene que para que un evento sea cisne negro se tienen que dar 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones para decir estamos frente a un cisne negro? Una de ellas es que impacta significativamente. Esto es decir, que capta nuestra atención y siempre nos toma desprevenidos, ¿sí? Recién hablábamos de lo imprevisto, de lo contrario a la certeza y de lo contrario a tener todo bajo control. Luego él dice que otra característica, y se tienen que dar las 3, es lo inesperado. Es decir, que el evento no debe haber sido previsto y generalmente no ocurrió en el pasado, porque si hubiera ocurrido en el pasado, uno puede decir, nos preparamos para esto, ¿no? Como digo en Bahía Blanca, hubo una inundación, lo lógico, lo esperable es que se llegaran a preparar para posibles eventualidades. Y la tercera característica que plantea Nassim Taleb respecto de cuando estamos frente a un cisne negro tiene que ver con que genera explicaciones luego de su aparición. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, que la preocupación y el miedo, preocupación y miedo, atención con estas 2 emociones, por la aparición de un cisne negro, generan explicaciones para entender lo sucedido. Cuando aparece un cisne negro, pululan las explicaciones para tratar de entender cómo es que esto sucedió, por qué pasó, qué lo condicionó, quién pudo haber incidido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este problema con la señora repostera tarotista, secretaria general de la presidencia, no es cisne negro, no es algo imprevisto. Y si nos metemos de lleno en el mundo de las emociones, acá quiero analizar otro concepto. Uno que es cómo puede definir a la emoción, ¿no? La emoción tiene su origen en una palabra latina y los significados nos remiten a palabras tales como impulso, como movimiento, como accionar. Y a veces es habitual confundir los sentimientos y el afecto con las emociones. Sin embargo, no son lo mismo. Las emociones, la emoción es un concepto más amplio que tal vez va a involucrar algo de los sentimientos, pero no son lo mismo. Y la emoción tiene varias funciones. Por medio del sistema cognitivo, uno decodifica una emoción, cómo se debería sentir, cómo se debería actuar en relación a esa emoción, y también se dice que es una vía para comunicarse con los otros y que cumple, atención con esto, funciones adaptativas. Y distintos autores las clasifican en positivas, en negativas y en neutras. Por ejemplo, emoción positiva es la felicidad, ¿no? Tiene gran impacto en la vida de una persona y cuando uno experimenta esa emoción, ¿qué es lo que quiere? Perpetuarla. ¿Qué es lo que quiere? Tenerla bajo control y tratar de estirar ese momento lo máximo posible. Y dentro de las emociones negativas, que se caracterizan por ser desagradables, se ponen de manifiesto ante una amenaza, ante una pérdida, ante presencia de obstáculos, y se requieren un sinfín, mucho esfuerzo, ¿no? Mucho recurso cognitivo para poder resolver esa situación cuando estas emociones se manifiestan. Dentro de las emociones negativas tenemos
tenemos la ira, que es una reacción, se caracteriza por la irritación, por sentir cólera, por sentir obviamente furia, causada generalmente por algo que indigna, entre otras situaciones. A veces una infidelidad también, además de indignación, genera ira. El miedo, que es otra emoción negativa, está vinculada al peligro y a la inseguridad. Por eso uno, ante el miedo, ¿qué es lo que siente? Esta necesidad de protección. La tristeza, a diferencia del miedo, que también es una emoción negativa, surge con relación a hechos ligados al pasado. Uno piensa en algo que sucedió, en algo que perdió, y generalmente ahí es donde aflora la emoción de la tristeza. Y el asco es una de las emociones más complejas porque tiene respuestas fisiológicas implicadas, y están presentes generalmente en situaciones que tienen que ver con la repugnancia. Desde la comunicación no verbal nos damos cuenta cuando hay asco porque generalmente uno frunce el ceño. Entonces dijimos emociones positivas, emociones negativas, pero ahora les quiero traer la sorpresa. La sorpresa es una emoción, no es que les traigo yo una sorpresa, no se entusiasmen. La sorpresa es la emoción neutra por excelencia. No es positiva ni negativa, no es agradable ni desagradable, pero sí permite la aparición de las otras emociones en sí. ¿Cuál es la característica de la sorpresa? Que ante un hecho imprevisto, ante un hecho extraño, uno rápidamente analiza, identifica, decodifica y a partir de ese momento, porque la sorpresa es muy fugaz, deriva en una emoción positiva o en una emoción negativa. Generalmente, si a uno le entregan un sobre y en ese sobre hay un premio, rápidamente va a derivar en una emoción positiva. Ahora, si a uno le dan un sobre y ese sobre tiene un diagnóstico letal, va a derivar en el miedo y en la tristeza. Entonces decimos que la sorpresa es súbita. Desaparece con la misma rapidez que aparece, pero emerge ante acontecimientos inesperados o que están fuera de nuestro control y de nuestro contexto. Con lo cual, la sorpresa podemos decir que tiene cierta similitud con esta cuestión que yo les mencionaba recién del cisne negro, con esta cuestión de lo incierto y con esta cuestión que sería prácticamente su antónimo de tener todo bajo control. La sorpresa es causada por algo imprevisto, por algo extraño, y es una emoción típica de algo inesperado. Entonces, todo este desarrollo teórico, si se quiere, que hice, lo hago porque cuando analizo los acontecimientos que estamos viviendo, esto de lo cual una parte habla y otra parte minimiza, como es esta cuestión de las coimas, como es esta cuestión del emblemático número 3, y cuando miro conductas, yo veo gente que me dice, ¡qué sorpresa! Y veo otros que dicen, es el cisne negro de la elección para la libertad avanza. Pero ¿saben una cosa? Esto era cuestión de tiempo. Esto no es ni cisne negro, ni esto es sorpresa. Esto iba a pasar. Esto era esperable que aconteciera. Yo me acuerdo, el 17 de diciembre del 2023, cuando publiqué mi columna sobre lo que se venía con la asunción de Javier Milei, algo de esto explicaba y algo de esto deslizaba. Y esto es una sucesión de hechos, porque uno dice, bueno, la causa de las coimas de esta señora reportera tarotista, jefa o como se la llame, con los discapacitados, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto salta por una cuestión, creo yo, de una parte de la población más vulnerable como es la discapacidad. Sirve para tapar la tasa de caución al 80% y el corralito a los bancos. Que a su vez, este corralito a los bancos de hace unos días sirve para tapar la estafa cripto por Libra. Que cuando uno piensa en la estafa de Libra, se da cuenta que sirve para distraer de la fuga de toneladas de oro que se llevaron a Inglaterra y que ni sabemos a dónde fue a parar. Y que cuando pensamos y nos detenemos en los lingotes de oro que se llevaron a Inglaterra, nos damos cuenta que también sirvió
para distraernos de la detención del senador Cuéllar con un montón de dinero, y que ese montón de dinero y el senador servían para tapar el tongo de los votos de la ley Bases, ¿no?, en el Congreso. Y que cuando pensamos en esa ley Bases, si se votaba o no se votaba, eso servía para tapar que se redactó en un estudio de abogados privados, Augusto y Piacere, ¿no?, y cambiaban firmas y dictámenes como mejor les venía el interés. Y de esta forma, ¿no?, con esos dictámenes redactados en estos estudios privados, se tapaba la comida que se le vencía en los galpones a Petovelo. Y así se tapaba la venta de candidaturas de la elección anterior, y así podemos seguir con lo que se tapaba. Entonces, esto no es sorpresa, esto no es cisne negro, esto es coima, esto es soborno, como dijo ayer el presidente en su discurso, es el afano. Y nunca las políticas criminales, como las nombró en su momento el Papa Francisco, nunca meterse con los viejos, nunca meterse con los discapacitados puede terminar bien, ¿no? En psicología siempre decimos, el inconsciente por algún lado se manifiesta, y cuando uno hace las cosas desde la maldad también se manifiesta. Entonces, hablar de operación, hablar de que estuvo un montaje, en vez de demostrar que no hay coimas, que no hay retornos, que no hay sobreprecios, solo agrava las cosas y solo hace todo esto más predecible. Entonces, como les dije hoy, esto no es sorpresa, esto no es cisne negro, esto, una vez más, es defecarse en la gente. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se viene la tercera edición del evento más importante de la industria automotriz. Autotienda reúne a los referentes del sector. El viernes 19 de septiembre los esperamos en el Centro de Convenciones Golder Center en Costa Salguero. Para más información, entra en nuestra web auto.tienda. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Punto Internacional. Y ya de regreso de la tanda de 17:30, como les decía, hoy muchos puntos por abordar. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo, o al menos en alguna parte de alrededor del mundo. Todo no lo vamos a poder abarcar hoy. Así que le doy la bienvenida al doctor Matías Fidel, especialista en temas internacionales. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Guillermina te saluda. Buenas tardes, Guillermina. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, mira, ha ocurrido de todo un poco en los últimos tiempos en materia internacional, pero si te parece, vamos a hacer un pantallazo por lo que es la situación entre Rusia y Ucrania. Vamos con eso. Bien, no sé si recordás que el 15 de agosto, hace muy poquito, se reunieron en una cumbre en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. Sí. Seguramente todos ustedes recuerdan las imágenes donde se extendió una gran alfombra roja y el presidente Putin fue recibido prácticamente como un héroe por Donald Trump. Exactamente. Incluso Trump lo aplaudía. Mientras el presidente Putin llegaba a su encuentro, lo aplaudió, lo abrazó, incluso le dio un par de palmadas en la espalda y luego caminaron juntos hasta una plataforma para la sesión de fotos. Bien, en esa cumbre, según trascendió de parte tanto de los rusos como de los norteamericanos, se trataron varios temas, pero bueno, lógicamente el más importante era Ucrania. Si bien luego en la conferencia de prensa dijeron que no se había llegado a ningún resultado ni a ningún tratado, porque lógicamente no se puede llegar a ningún tratado si falta una de las partes, ¿no es cierto? Y Ucrania estaba ausente.
Así que en ese momento anunciaron que las negociaciones eran fructíferas, pero que todavía no había nada en concreto. Tiempo después, Trump se reunió en Washington con Zelensky y representantes de la Unión Europea. Que ahí no hubo alfombra roja, pero sí le halagó la vestimenta, le halagó el traje o la ropa que llevaba Zelensky. Sí, porque Zelensky es muy difícil que se ponga saco y corbata. Sí. Entonces, cuando se viste un poco más elegante, es motivo de alabanzas por el presidente Trump. Sí. Parece que la etiqueta es algo importante en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Y no hay que ser, a veces dicen no hay que serlo, hay que parecerlo, pero bueno. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en esta reunión, vos fíjate qué curioso, antes de atender a Zelensky y a los europeos, Trump estuvo aproximadamente 2 horas hablando por teléfono con Putin, bien, más o menos para delinear sobre qué se iba a hablar en esa cumbre, y posteriormente a la cumbre lo volvió a llamar para informarle de los resultados. Bien, básicamente, ¿qué es lo que quiere Rusia? Lo que quiere Rusia es el territorio del Donbass, que es en donde tiene mayor influencia política y cultural. El territorio del Donbass, recordemos que es Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, que son territorios que históricamente pertenecieron a Rusia, que son de tradición y cultura rusa, incluso se habla más el ruso que el ucraniano, sí. Y lo que pretende Rusia es anexionarse definitivamente esa parte del territorio para poder empezar a hablar de un tratado de paz. Por otro lado, los ucranianos dijeron que no van a ceder territorio y que van a seguir adelante con las negociaciones. Pero aquí que ayer o antes de ayer, Sergei Lavrov, que es el canciller de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que el presidente Putin no reconoce a Zelensky como un igual, porque recordemos que Zelensky hace 1 año y medio que venció su mandato. Claro. Por lo tanto, está gobernando de facto por medio de una ley marcial. Entonces, dijo Lavrov que Putin podría llegar a aceptar tener una reunión con Zelensky en tanto y en cuanto Ucrania definitivamente acepte desprenderse de esos territorios para cedérselos a Rusia. O sea y que, mientras tanto, perdón, sí, Matías, sí. Para repasar un poco, si Ucrania no cede el territorio que Rusia pretende, no se puede empezar a hablar de negociación. O sea que es para poder negociar, la precondición es que primero le ceda el territorio. Exactamente, porque Rusia considera que ese territorio le pertenece históricamente. Bien. Bueno, y lo que pretende hacer el presidente Trump como una suerte de negociador, porque recordemos, Guillermina, que Trump pretende recibir el Premio Nobel de la Paz, nada más ni nada menos. Bueno, Milei quería el de Economía, ¿no? Sí, bueno, si se lo dan a uno, se lo pueden dar al otro. A ver, si es por deseo, tranquilamente, el deseo es libre. Uno no... Bueno, pero vos recordás, Guille, que se lo dieron a Obama, y Obama fue un presidente que bombardeó más que durante la Segunda Guerra Mundial. También se lo Así dieron que a la bueno. Madre Teresa, pero bueno, ¿no? Gran distancia. Bueno, Trump oficiaría de negociador entre Rusia y Ucrania en un lugar que todavía no se ha determinado. Se habla de Turquía, se habla de Suiza. Putin le propuso a Trump hacerlo en Moscú, Zelensky dice que no va a ir a Moscú, en fin, todavía no se ha determinado cuál es el lugar en el que se llevaría a cabo esta cumbre. Bien. Mientras vos hablas, pienso qué necesaria hubiera sido la figura del Papa Francisco. Sí, totalmente. Porque la verdad que, bueno, para los tiempos que estamos viviendo, para un mundo que gira violentamente hacia la derecha, a veces su
su discurso, ¿no? tan humano, sus encíclicas y todo su legado, viene bien recordarlo, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo su visión hacia la paz y la prosperidad de los pueblos, ¿no es cierto? Bien. Él era muy espiritual. Bueno, Matías, gracias por este pantallazo que nos has traído hoy. Estás invitado para el martes que viene, ya sos el dueño de este punto que llevas muy bien adelante y como siempre es un placer escucharte. Igualmente a ustedes. Muchas gracias, Guillermina. Gracias, Matías. Era el doctor Matías Fidel, nuestro analista en temas internacionales. Punto científico. Y vamos un poco a mirar para el lado de la ciencia. Traigo una buena noticia. Siempre digo, qué lindo sería dar estas buenas noticias como si estuvieran aconteciendo en nuestro país. Pero bueno, no es el caso, pero bueno, es algo que le hace bien al mundo. Se sabe que el cáncer continúa siendo una de las principales amenazas para la salud global. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad provoca alrededor de 9,1 millones de muertes al año. Estamos hablando de una cifra que posiciona a esta enfermedad como uno de los desafíos médicos y económicos del siglo XXI, no solo el padecimiento, sino que esto también se mira en términos de números. ¿Qué le sale a un Estado, a un gobierno, solventar este tipo de enfermedades? No nos metamos en el recorte que hubo en el país para los medicamentos oncológicos. Ante este panorama, Rusia ha dado un paso que se lo considera bastante audaz, bastante innovador, porque, escuchen esto, el Instituto Gamaleya o Gamaleya, que les tiene que sonar porque este instituto fue el que saca la vacuna para el COVID, ¿no? Fue reconocido mundialmente por la Sputnik 5 cuando nos azotó la pandemia de COVID-19. Entonces les decía, el Instituto Gamaleya ha empezado ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer y está en una fase experimental. A ver, cuando uno dice punto científico, cuando uno habla de estos descubrimientos, no tenemos que perder de vista que no es que se inventa, se diseña una determinada medicación y ya rápido no está a la venta, sino que hay una serie de pasos. Primero se prueba en animales y va pasando distintas etapas hasta que finalmente los organismos que controlan, en nuestro caso puede ser el ANMAT, en Estados Unidos la FDA, hasta que autorizan su venta. Entonces, ¿cuál es la característica de este descubrimiento, de este trabajo que está llevando adelante Rusia? El proyecto utiliza la misma base tecnológica que revolucionó lo que fue la lucha contra el coronavirus. Estamos hablando de, les va a sonar todo esto que digo, ya les dije el Gamaleya, ya no suena, pasó a ser un concepto, un nombre cotidiano, y en este caso es el ARN mensajero, una palabra que sonó mucho también en época de pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que permite el ARN mensajero? Esta técnica lo que permite es diseñar vacunas capaces de entrenar al sistema inmunológico para identificar y destruir células malignas de manera específica. Es decir, que mediante este ARN mensajero se entrena a un organismo para que el sistema inmunológico que cada organismo tenemos puede identificar cuando hay una célula maligna y poder destruirla. Entonces, ¿cuál es la nota, si se quiere, distintiva de esto que está trabajando Rusia? Que este enfoque es altamente personalizado. ¿Por qué? Porque a partir de un análisis genético de cada tumor que tiene cada paciente, no es una cuestión masiva, estándar, generalizada,
La vacuna se programa para detectar neoantígenos únicos, es decir, que uno tiene que saber cuál es, digamos, el perfil genético de ese paciente para que a partir de moléculas que actúan como huellas digitales de las células cancerígenas puedan ser atacadas. ¿Qué usaron los investigadores para poder desarrollar todo esto? Yo creo que se deben dar, quienes me están escuchando ya lo pueden imaginar. Han empleado inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mediante la inteligencia artificial se acelera la identificación de esos marcadores y optimiza el diseño de la dosis, ¿sí? Uno por allí está acostumbrado o ha escuchado hablar de los tratamientos de quimioterapia, que son tratamientos que, si bien la dosis es acorde a cada paciente, son tratamientos más generales. Acá estamos hablando de algo prácticamente diseñado a medida. Y el resultado es una vacuna de ARN mensajero encapsulada en nanoestructuras lipídicas, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no?, de esta cuestión lipídica, que cuando la parte lipídica está elevada sabemos que tenemos ahí problemas de colesterol, que garantiza que se entregue a las células humanas con alta precisión. Es como, no sé, los antivacunas decían, ¿no?, que con la vacuna nos incrustaban un chip y demás. Bueno, el ARN mensajero entra al organismo y ataca, digamos, fortalece el sistema inmunitario para que de esta forma se ataque a esa célula. Los primeros estudios se están centrando en pacientes con melanoma, que es un tipo de cáncer de piel muy agresivo y también mortal, y debido a la rápida capacidad de mutación y propagación que tiene hacia otros órganos, es por eso que se está haciendo la etapa experimental en este tipo de cáncer de piel, en el melanoma. El director del Instituto Gamaleya, Alexander Ginsburg, dijo que los primeros pacientes podrán comenzar a recibir esta dosis experimental en los próximos meses. Y acá, como en todo estudio de investigación, se habla de objetivos a largo plazo y a mediano plazo, o a largo plazo. En lo inmediato no es ofrecer una cura definitiva, sino abrir una nueva estrategia terapéutica que complemente lo que decíamos recién, la oncología tradicional, como puede ser la cirugía, la quimioterapia o el tratamiento de rayos. Eso en lo inmediato. Y como meta a largo plazo es adaptar esta tecnología a otro tipo de tumores sólidos. Entonces, repito, se empieza la etapa experimental respecto del melanoma, del cáncer de piel, pero la idea es después esto, trasladarlo a tumores sólidos. Esto es un camino largo. Los ensayos clínicos no solo deben demostrar eficacia, sino también seguridad a largo plazo y sobre todo viabilidad económica. ¿Para qué? Para una implementación masiva, porque ¿no? La idea de esto es que se pueda democratizar, es que todos puedan acceder y que no sea algo para unos pocos. Así que, una vez más, Rusia apuesta a esta tendencia global y hoy ya podemos decir que el futuro de la oncología pasa por la inteligencia artificial y por las terapias personalizadas. Canciones con historias. Y llegó nuestro recreo, porque la música nos recrea, porque la música nos transporta. Y hoy les traigo una canción, esta canción yo creo que es un ícono de los 80. Siempre digo que este espacio, que este punto se caracteriza porque cuando suenan los primeros acordes uno dice, ¡ah! Era esa canción, o enseguida alcanzan los primeros acordes para remontarnos en el tiempo, para irse en un viaje al pasado o para evocar otras épocas. La artista en cuestión nació el 3 de julio de 1952 en Mount Kisco, esto es un pueblito cercano a Nueva York, y era la cuarta de 5 hijos. Sus padres eran de origen irlandés estadounidense. Su hermano menor también era músico. Traigo algo de su entorno familiar, ¿no? Porque hoy
cuando yo hice mi nota editorial hablaba, ¿no?, de tener todo bajo control, de lo predecible, hablaba de las historias de vida, y cuando veía la historia de vida de esta artista, decía yo, no la tuvo tan fácil. Su hermano menor era músico, tocó la guitarra en la banda con ella al principio de su carrera, luego fue coproductor, fue arregladista, bueno, guitarrista, bajista, corista, escribió una canción junto con ella, pero muere de un ataque al corazón y bueno, es toda una pérdida para ella, ¿no? Vaya si lo es perder a un hermano. Y esta artista fue a una escuela católica, luego fue a la Academia Americana de Arte Dramático donde se formó y se mantenía trabajando como moza. O sea, no es que ella mientras estudiaba artes y canto, sus padres la mantenían, sino que tuvo que empezar, como decimos, a pelarse la cola para poder mantenerse. En 1972 conoce a unos guitarristas y a otros músicos, forma un grupo, graba un disco que no se promociona adecuadamente y de hecho ese disco nunca se vuelve a publicar. Y no solo esa banda se disolvió, no trascendió, sino que hasta uno de sus integrantes se suicidó. Yo veía la historia de esta artista y decía, bueno, su hermano, un integrante de su primera banda que también pierde la vida. Y en los años siguientes ella tiene varios trabajos, por allí no donde ella cobra visibilidad, pero podemos destacar que fue corista de Leonard Cohen en una gira europea que Leonard Cohen realiza en agosto de 1976. Ya en 1978, recordemos que ella había nacido en 1952, el día de San Patricio, este día que se celebra tanto, ¿no? Y que se toma mucha cerveza, en una fiesta en Manhattan conoce a Larry Ross Kratek y se casa luego de 9 meses de noviazgo. Tras 18 años de matrimonio, él muere por un cáncer de colon. Entonces yo les decía, ¿no?, un artista que cuando uno escucha sus canciones dice cantar con esa algarabía en medio de tantas pérdidas. En el año 1979, posteriormente a su matrimonio, conoce a un representante de Atlantic Records y es fichada. Aseguran que ella tenía una voz tan potente que era difícil poder clasificarla y decir, bueno, a ver, ¿en dónde la encuadramos para su lanzamiento y para sus canciones? Ella lanza un par de sencillos con una aparición muy fugaz en lista de éxitos, pero no logra la trascendencia que todo artista pretende. El álbum debut con 9 canciones se publica en marzo de 1982, 3 años después de ser fichada por Atlantic Records, y había 5 baladas y 4 canciones muy enérgicas. El primer sencillo de ese álbum alcanza el puesto número 69 en el Billboard, lo que ya le empieza a dar cierta notoriedad. Pero en ese álbum había una canción de amor que era italiana, que había sido grabada en 1979 por Umberto Tozzi y que había sido un éxito en varios países europeos. Bueno, nuestra artista en cuestión la incluye, le da un toque más americano, como era ella, obviamente también por su letra en inglés, y al principio las radios, las emisoras estadounidenses no estaban muy convencidos. Pero ¿qué pasó? Las discotecas compraron, como quien dice, la aceptaron y se convierte en uno de los grandes éxitos de la década del 80. A tal punto que se convirtió en disco de oro, en disco de platino, vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos y como siempre digo, esto es en épocas donde no estaba Spotify, donde no estaba TikTok, donde todo se remaba, donde se transpiraba la camiseta. Así que ya no más acertijos, estamos hablando de Laura Branigan y de su tema Gloria. Obviamente ya estuvo nominada a los Grammy por este tema. En 1983 lanza su segundo álbum, Branigan 2, que se llamó, graba en inglés, también graba una canción francesa, Solitaire, que se convierte en éxito también en Estados Unidos. Ella después incursiona en la tele. En 1984 también alcanza la fama con Self Control, canción que le da
título al tercer álbum, y empieza a trascender, ¿no? En Alemania, en Europa, continúan los éxitos, incursiona en la televisión, hace colaboraciones, una prolífica carrera. Después de 1990, dice la crítica que se enfría un poco su carrera y en 1994 lanza otro álbum, pero en medio de todo, digamos, de todo este enfriamiento de su carrera es cuando diagnostican a su marido con un cáncer de colon. Ella se niega a aceptar esta situación, se retira de la música porque decide acompañarlo a él. Así que bueno, en el 2001 vuelve a los escenarios, es jurado en el Festival de Viña del Mar, realiza un remake de ABBA, empieza a trabajar en su nuevo álbum, tiene un accidente doméstico, estaba acomodando unas enredaderas, se cae y tiene doble fractura de fémur, con lo cual posterga su regreso a los escenarios. Lo hace en 2002 en un musical en Broadway, y un día como hoy, un 26 de agosto, en Nueva York, fallece mientras dormía, producto de un aneurisma cerebral que no había sido diagnosticada. Dicen en su círculo cercano que días anteriores ella refería un dolor de cabeza, no se hizo ver, y a veces uno con un chequeo detectan esa aneurisma, se puede corregir. No fue el caso de Laura Branigan. Así que vamos a escuchar su gran éxito, Gloria. Punto cultural. Y sí, antes de terminar el programa quería cumplir con alguien que me acercó una propuesta, y hoy les traigo una obra que es para disfrutar en familia. Si bien se estrenó el sábado 23 de agosto, hay otra función este sábado 30 de agosto a las 16 horas en el Teatro Metropolitan. Es una obra para vivir, así se dice. Se trata de Derechos Torcidos. Esta es una multipremiada obra de Hugo Midón con música nada más y nada menos que de Carlos Gianni. ¿Y por qué estoy promoviendo esta obra? ¿Por qué le dije al operador, dame un minuto que quiero tratar de hacer el punto cultural? Porque con la entrada, que cuesta 28.000 pesos, algo accesible para lo que es el teatro,
no solo compartís una experiencia única de teatro familiar, porque es apta a partir de niños de 3 años, sino que también estás colaborando con el móvil de juego hospitalario de IPA, para que IPA siga llevando juego y arte a las infancias hospitalizadas, en este caso en el Hospital Municipal de Quemados. IPA Argentina, recordemos, la entrevistamos hace 2 semanas, es una ONG, es una asociación internacional por el derecho de las infancias a jugar. Entonces, con esta obra, Derechos Torcidos, que es una obra que hace referencia a los derechos humanos, justo que hoy nos enteramos que Argentina se retira, ¿no?, de esta Comisión de Derechos Humanos. Bueno, en el Teatro Metropolitan, una obra para disfrutar en familia. Pueden reservar por WhatsApp en el Instagram de IPA Argentina, pueden ir al Teatro Metropolitan y comprar esta entrada. Repito, obra multipremiada, Derechos Torcidos, obra de Hugo Midón con música de Carlos Gianni. Vayan a verla, una belleza. Yo tuve la oportunidad de verla en otra ocasión, no fui el sábado pasado, pero la verdad dije, esta semana para el Punto Cultural vamos a promover esto y de paso ayudamos a esta ONG. Y esta cortina indica que llegamos al final de nuestro programa. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica. No se vayan porque ya llega Sergio Rosso con Rosca y Casta. Me imagino, hoy debe tener un programazo. Y bueno, mi tema de hoy lo encuentran en las redes sociales, seguramente el domingo en Radio Perfil. Y bueno, gracias oyentes por haberme acompañado. Soy Guillermina Rizzo y los espero el próximo martes acá, en AM 1220 Ecomedios, para hacer otro Punto G. Buena semana, buena vida, chao.